Bueno, buenas tardes en Buenos Aires y Chile, buenas noches en Italia. Este es un encuentro en el que vamos a hablar de la edición bilingüe de una antología de Alfonsina Storni, Hombre Pequeñito, Tiny Little Man, eh, que fue publicada a principios de este año por Ril Editores en colaboración con la Fundación Vicente Huidobro y con la Universidad de Washington. Entonces, va a ser como una breve cápsula de contenido, digamos, para decirlo técnicamente, pero en realidad va a ser más una presentación de esta antología dividida en dos partes. Tengo la suerte de estar acompañada hoy por una especialista en poesía del siglo XIX y también del siglo XX, que es Graciela Batticuore. Eh, Estoy muy contenta de estar compartiendo este momento con ella por la admiración profesional que tengo, también la admiración humana. Y además por este ser polifacética, ¿no? Es escritora, narradora, poeta, crítica, docente, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión de especular muy bonita, muy linda, y le agradezco que nos esté acompañando. Entonces yo primero quiero hablar un poco de estas ediciones. Es un proyecto, como decía, de estas instituciones para divulgar la poesía en lengua española, hispanoamericana y también española en Estados Unidos. Entonces han salido 4 títulos hasta el momento, este de Alfonsina Storni, uno de Federico García Lorca, otro título de Huidobro y el cuarto título de Fina García Marrús. Eh, y están en prensa, están por salir otros 4 libros, que son de Oliverio Girondo, de Miguel Hernández, de Eunice Odio, y el cuarto título, como no está todavía en el catálogo, bueno, ya voy a recordar cuál es, pero son antologías breves, no tiene una estructura de texto enfrentado, sino que simplemente, dependiendo de cómo posicionemos el libro, tapa y contratapa, nos muestra la lengua en la que empieza el libro, ¿no? En este caso, este libro consta de 23 poemas. Yo me inspiré para la selección en la antología poética publicada por Losada, que cuidó Susana Zanetti, que fue mi profesora en la Universidad de Buenos Aires hace ya muchos años. Y lo que hice fue hacer una selección de poemas de 7 de sus libros, ¿no? Sin considerar los que se publicaron posteriormente, los inéditos, los rescatados. Pero digamos de las dos secciones, digamos de la parte más de la poesía posmodernista y la poesía vanguardista de sus últimos 2 libros, ¿no? Que son considerados los libros vanguardistas de Alfonsina, Mundo de Siete Pozos y Mascarilla y Trébol. Entonces, esta serie, Horizon Carré, por iniciativa conjunta de la Fundación Vicente Huidobro, la Universidad de Washington y Reed Editores, se propone acercar al público anglo-lector en forma bilingüe selecciones de poesía de grandes autores de la lengua española, en cuidadas traducciones presentadas por escritores y académicos contemporáneos. La traducción corrió a cuenta de Brianna Salinas, egresada de estudios hispánicos de la Universidad de Washington, con la supervisión general del catedrático de lengua y literaturas hispánicas, Anthony Geist. Eh, bueno, yo voy a ser un poco más panorámica. Lo que voy a hacer es voy a leer un fragmento de mi prólogo, mientras que Graciela, digamos, va a profundizar más en elementos más, en 2 aspectos que ella después va a desarrollar. Eh, Decir que el título, Tiny Little Man, Hombre Pequeñito, proviene del tercer libro de Alfonsina Storni, Irremediablemente, de 1919, y entonces voy a leer un fragmento de mi prólogo. Como dije, es una edición divulgativa, no es una edición crítica, no tiene notas, y bueno, digamos que la idea es divulgar en Estados Unidos
entre el público general a estos autores y también trabajarlos en universidades. En lo que concierne a Alfonsina Storni, en Estados Unidos han salido durante el siglo XX algunas antologías con el título Selected Poems. No he encontrado libros individuales traducidos, pero sí antologías y bastantes. Hay que decir que sí, y también no solo en Estados Unidos, también en Gran Bretaña, por ejemplo, hay ediciones. Entonces, Hombre Pequeñito. En 1969, el escritor argentino Francisco Luis Bernardes decía en una nota publicada en el periódico Clarín que decir mujer hace medio siglo era en Buenos Aires como decir cosa más o menos ornamental, linda estatua de carne, mueble de fina caoba, exquisitez suplementaria, bella e inútil cornisa del edificio social. Alfonsina Storni fue de las que contradijeron el estereotipo. Esta argentina, nacida en 1892 en Sala Capriasca, Suiza, es la parte italófona de Suiza, con casi 20 años a punto de ser madre soltera, se radicó sola en Buenos Aires para tener a su hijo Alejandro en 1912. Hay que decir que, en verdad, yo hice una selección biográfica porque era funcional a lo que comentaba después, pero a los 4 años la familia de Alfonsina se fue a vivir a San Juan, se fue a vivir a San Juan. Sus primeros recuerdos que escribe, o sea, en sus memorias, son de San Juan, después de lo cual, bueno, se van a vivir a Rosario, a Santa Fe, a otras partes de Argentina, ¿no? Pero digamos que ya con 4 años vive en Argentina. Entonces, fue madre soltera cuando había apenas cumplido 20 años y luego de cumplir varios oficios para poder sobrevivir, en 1919 obtuvo una sección fija en la revista La Nota y en el diario La Nación, donde escribió sobre el lugar que las mujeres merecían en la sociedad. Cito: llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres cambiarán. Fin de cita. En sus columnas periodísticas también ironizó frecuentemente sobre el comportamiento de las mujeres huecas. Por ejemplo, en Diario de una niña inútil, describió las vidas aburridas y superficiales de las damas casanovios. Impulsó el derecho al voto femenino, que las leyes argentinas aprobaron recién en 1946, y cuestionó las rígidas tradiciones que les impedían elegir un rumbo distinto al del matrimonio. Es muy importante hacer una lectura paralela, ¿no?, de su poesía, la evolución de su poesía y sus columnas periodísticas. Pero sé que de la parte, digamos, más feminista va a hablar luego con más profundidad y con ejemplos incluso de poemas Graciela. Decía que en sus artículos adopta un periodismo combativo. Asegura que para cambiar la situación de las mujeres es imprescindible rebelarse contra las expectativas de la sociedad patriarcal. Para lograrlo trata de persuadir a las lectoras para que demuestren ser personas que deliberan por sí mismas sobre el camino a seguir. Sin embargo, en la década del 20 en Latinoamérica sus congéneres se dividían en dos grupos: las que admiraban la actitud libre y desprejuiciada de Alfonsina y las que la consideraban peligrosa. Gracias a su empeño, con solo 30 años, la poeta se convirtió en una voz de prestigio en el mundo intelectual porteño, históricamente dominado por hombres. Fue miembro activo de las reuniones del Grupo Anaconda, encabezadas por Horacio Quiroga, participó en las tertulias artísticas organizadas por Benito Quinquela Martín en el histórico Café Tortoni y en las del Grupo Signo, donde conoció a Federico García Lorca. Jorge Luis Borges criticó su estilo confesional. En 1924 la acusó de escribir chillonerías de comadrita y borrosidades de mal gusto. Muchos han interpretado esta crítica como un prejuicio de clase, no solo de género, motivada por el origen inmigrante italiano y humilde de Alfonsina, en contraste con el aristocrático y filo anglosajón de Borges. Ella, sin eufemismos, incluyó en su obra poética, dramática, periodística, numerosas referencias sarcásticas al varón. Una de las acotaciones de su obra teatral El amo del mundo, estrenada en el Teatro Cervantes en 1927, que tuvo bastante mala suerte porque a los pocos días la sacaron de programación, dice lo siguiente: por ser hombre se cree un poco amo del mundo. La mujer puede ser a su lado el capricho, la distracción y hasta la locura, pero nunca otro ser de igual limpieza moral. Alfonsina cuestiona en varios poemas recogidos en esta antología el juicio que recae sobre la virginidad de la mujer, en Tú me quieres blanca, reivindica su derecho a la independencia en Hombre pequeñito,
y rechaza la subordinación de la esposa al marido, en bien pudiera ser, entre otros. Esta es la línea combativa desde la perspectiva de género que he buscado priorizar en mi selección, la más clarividente y renovadora aportación de una mujer que estuvo por encima de su sociedad y de su tiempo. Entonces, bueno, yo quizás voy a mencionar algunas cuestiones más panorámicas que tienen que ver con la figura de Alfonsina. Eh, eh, He hablado antes de la cantidad de distintos trabajos que realizó siendo muy jovencita. ¿Mm? Lavaplatos, camareras, remendadora, operaria. Eh, También fue oficinista, y esto me hace pensar también en las hermanas Lange, trabajando como secretarias, y en Nora Lange, esto me lo contó la sobrina, Susana Lange, subiéndose en los ratos libres en su oficina, subiéndose al escritorio para declamar poemas, y de hecho la echaron, me contó Susana Lange que la echaron a su tía por eso, pero digamos que hay como una similitud en cuanto al recorrido de los distintos oficios que cumplieron estas mujeres, eh, que transgredieron el campo intelectual femenino a principios del siglo pasado. Y de hecho, una anécdota, en 1913 se presenta en un coloquio en una empresa que se dedicaba a importar aceite. Era la única mujer en medio de 100 hombres, y tuvo que insistir mucho para poder participar en la selección, que consistía en redactar una carta comercial y 2 avisos publicitarios. Y la eligieron a ella, pero desde el momento en que era una mujer, su sueldo fue de 200 pesos, mientras que a los hombres les pagaban el doble. ¿Qué más? Algunas cuestiones que tienen que ver, sí, con la trayectoria poética, cómo podríamos dividir las fases en las que podríamos dividir, digamos, su obra. Eh, digamos, hay como 2 momentos que ya he mencionado y como una transición entre uno y otro, ¿no? Por un lado tenemos los más tempranos, La inquietud del rosal. Ella en varias declaraciones se distancia y se desentiende de este libro prehistórico, que considera que en un momento dice: lector, sálvate de leer este libro, ¿no? Se arrepiente un poco de lo que ha escrito, pero reconoce que ha tenido que escribirlo para no morir, ¿no? Era una forma de resistencia ante la vida, ¿no? Una necesidad que iba más allá de la cuestión de la estética, ¿no? Entonces, La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente y Languidez formarían parte, digamos, de una primera etapa más posmoderna y posmodernista. Perdón, estoy leyendo en un texto mío en italiano, por eso estoy haciendo la traducción a la vista. Y luego hay como 2 libros de transición, que son Ocre del 25, Los poemas de amor de 1926, que son como un puente hacia la parte final, representada por Mundo de Siete Pozos y Mascarilla y Trébol, respectivamente de 1934 y 1938, que pertenecen más a una línea más de vanguardia. Y porque, bueno, por ejemplo, Mundo de Siete Pozos, digamos, este libro está compuesto por verso libre, renuncia a la rima y al ritmo, y en fin, he elegido también poemas de esta fase, que son los menos estudiados, los menos divulgados, eh, y en fin, eh, yo quería simplemente presentar este marco más, bueno, de las elecciones editoriales. Como ven, es una antología breve, y agradezco también el lugar que esta colección está dando a la poesía femenina hispanoamericana. Se han escuchado los títulos que dije. Me estaba olvidando de Delmira Agustini. Delmira Agustini era el 4.º título que está por salir. Alfonsina Storni, Eunice Odio, Fina García Marrús, Delmira Agustini, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una apuesta políticamente importante, además de artísticamente arriesgada y necesaria.
Y bueno, yo ahora voy a presentar a quien nos acompaña, que va a cerrar por todo lo alto este breve encuentro, esta presentación de Hombre Pequeñito, que es Graciela Baticuore. Ella es profesora en la Universidad de Buenos Aires, profesora de literatura argentina, especializada, aunque no solo, pero digamos, ha publicado artículos y libros y monografías importantes sobre escritoras mujeres, en particular del siglo XIX. Es investigadora del CONICET eh, y entre sus títulos encontramos sus títulos de crítica, La mujer romántica, publicado por Sudamericana, Lectoras del siglo XIX, ha escrito también sobre Juana Manuela Gorriti, y en su faceta de escritora, digamos, en su faceta creativa, es poeta, compartimos también editorial, hemos publicado ambas, ella ha publicado más títulos por Ediciones del DOC, yo he publicado una antología en Ediciones del DOC, y también es novelista, es decir, acaba de salir una novela que cierra una trilogía que acaba de publicar por Alfaguara, Música Materna, de tema ítalo-argentino, y bueno, que es otro lugar de encuentro, ¿no? entre nosotras. Así que bueno, le quiero dar la bienvenida y te escuchamos, Graciela, con mucha atención y agradecida de que estés aquí. Bueno, muchas gracias, Marisa. Bueno, la verdad es que la agradecida soy yo. Me encanta participar por, no sé, por partida doble, ¿no? Primero por la amistad con Marisa, que eh, nada, muchas gracias por lo que decís y pienso lo mismo, somos muy afines en muchas cosas y es muy lindo poder hacer un encuentro, además sobre una escritora, una poeta que también yo, bueno, admiro y que sigo encontrando en esa voz, en la voz de Alfonsina, una enorme potencia, ¿no? Que es la potencia que tuvo, digamos, Alfonsina también en su momento y bueno, y que sigue funcionando, ¿no? Y de paso pensé ahora, no iba a mostrar la foto, una foto, pero me dieron ganas de compartir esta foto que es una de mis preferidas de Alfonsina, ahí mirando chiquitita cómo era, y mirando un poco, mirándonos, ¿no? Así que bueno, Sí. acá para quienes no la conozcan, ya que estamos presentando un libro de divulgación, acá está Alfonsina, ¿no? En una de sus muchas fotografías de época. Bueno, y pensé también empezar con una breve cita de un poema muy famoso de ella. Voy a leer lo voy a leer a manera de un epígrafe, de un texto que escribí. Es esto que voy a leer, yo voy a leer, ¿no? Un texto que escribí que es bastante más largo de lo que voy a leer acá, que se llama El canto feminista, poética y política en Alfonsina Storni, pero bueno, yo voy a compartir un par de fragmentos de este texto, y el primer fragmento que empieza con este epígrafe se llama Rúbricas del yo. Y el epígrafe de este poema de Alfonsina dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. En 1916, Alfonsina Storni publica uno de los poemas más inolvidables de su obra, incluido en un libro que la avergonzaría un poco tiempo después, como dijo Marisa. Este libro es La inquietud del rosal. Un primer libro que compone cuando tiene apenas 22 años, pero que trae una fuerza arrolladora. Alfonsina ya es madre soltera, trabajó en diversos rubros, como también dijo Marisa, formó su temperamento y sus ideas sociales en ambientes sindicales y feministas. Se ve a sí misma como una mujer emancipada, económicamente independiente y, entre comillas, digo, libre, ¿no? Porque esta palabra aparece en este poema muy marcada, ¿no? Se ve como una mujer independiente y libre, que puede jactarse de su capacidad de trabajo y del coraje para enfrentar a una sociedad moralista. Sus versos golpean al oído de los lectores, las lectoras, y escandalizan con esa voz altisonante que desafía a las mujeres. Por ejemplo, en otro
fragmentito del poema que dice: yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño, el sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer a comienzos del siglo XX, ¿no? Enarbolando en la libertad, y el trabajo y la emancipación y la inteligencia, ¿no? Y desafiando al rebaño de quienes no son como ella. Algunos años más tarde de que escribiera esto Alfonsina, Jorge Luis Borges, nada menos, se quejaría de la chillonería de comadrita, dice él, que suele inferirnos la Storni, contraponiéndola a la voz de Storni a otras tonalidades más dulces, podríamos decir, o espirituales, o más sobrias, o acaso más acordes con la moda literaria, como es el caso de Nora Lange, amiga personal del escritor y aliada de los círculos emergentes de la vanguardia martinfierrista, que se forma en ese ambiente y publica su primer libro de poemas unos años después. Esta es Nora Lange, ¿no? Como digo. O también podríamos mencionar a otra escritora, Delfina Bunge, o también podríamos recordar a otras escritoras que son hermanas, Silvina y Victoria Ocampo, o incluso también a otra escritora contemporánea como lo fue María Rosa Oliver. Todas ellas incursionaron en lo que hoy denominamos literaturas del yo. Todas cuentan entre sus libros alguna obra referida a la infancia y el universo familiar del que provienen. Los títulos también son elocuentes. Viaje alrededor de la infancia, de Delfina Bunge, de 1938, Cuadernos de infancia, de Nora Lange, del 35, Invenciones del recuerdo, de Silvina Ocampo, que se publicó póstumamente, Mundo, mi casa, de María Rosa Oliver, que también es de mediados del siglo XX, del 65, o El archipiélago, primer tomo de la autobiografía de Victoria Ocampo, ¿no? Que se publica también ya a fines de los 70. Los géneros literarios son variados, ¿no? De estos libros, algunos poemas, ensayos, crónicas. Los géneros literarios son variados, pero las rúbricas del yo, ¿no? Así me gustó pensarlas, las rúbricas del yo es una constante en la obra de las mujeres autoras de distintas épocas porque está asociada al intimismo y a la sensibilidad femeninas, que fueron la única puerta habilitada para la escritura de mujeres en el pasado, ¿no? Pienso en géneros como las cartas, los diarios de distinto tipo, los textos también autobiográficos, los álbumes personales, que también eran cuadernos, ¿no? Con citas, con dedicatorias, con memorias que solían traer las mujeres. Bueno, los libros de poemas, los libros de viaje, antes de que las escritoras, ¿no? Empezaran a lanzarse cada vez más de ellas a el folletino, la novela, por ejemplo. También Alfonsina Storni sale al ruedo entonces enarbolando un yo muy personal, confesional y desafiante, por ejemplo, en ese poema que leíamos esos fragmentos, ¿no? Un yo que no olvida a las ancestras ni a las hermanas, pero rompe de entrada con los protocolos consabidos de una feminidad ligada a la casa y al amor romántico. Perdón, que estoy acá con el power, no quiero tener todo el tiempo, pero... El título de este primer libro, al que hacíamos referencia, ofrece ya un indicio de la torsión que deparan sus páginas, ¿no? El jardín. Asoma el jardín en el título. El jardín, escenario romántico por excelencia, podríamos decir, está inquieto, agitado o sobresaltado, como la propia mujer que lo transita y que asoma nítida desde el comienzo de la obra. Dice, ¿no? El yo lírico en este poemario: mis nervios están locos en las venas, la sangre hierve, líquido de fuego, salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Los nervios entonces, electrizados, la palabra neurastenia,
el cuerpo entero fortalecido por el dolor de la traición, definen la temática de este libro que, sin ser romántico, habla de todos modos del amor, también de la maternidad, que en este caso no aparece asociada a una dulce espera, sino al abandono de un hombre que trajo aparejada la condena moral para esta mujer que supo entregarse sin condiciones a él. Una mujer trabajadora, deseante, subrayo estas palabras porque son las que irrumpen en el libro, ¿no? En el poema que leíamos al principio y en el libro. Una mujer trabajadora, deseante y por eso mismo segregada. Una oveja descarriada que al salirse del rebaño se convierte en loba o es capaz de enfrentar a las otras con un puñal en la mano. En una imagen poética, fuerte, iracunda y fundacional, que en algo recuerda la tradición literaria de un clásico como La cautiva de Esteban Echeverría, ¿no? Uno de los poemas nacionales en Argentina, digamos, del romanticismo, escrito en 1837. En aquel poema de Echeverría, otra mujer, llamada María, perdida en la pampa, muestra a su marido un puñal con el que dice que le ha dado muerte al indio que iba a violarla. María necesita explicar que ella sigue siendo pura, que no llegó a concretarse la violación, porque el esposo la rechaza en un momento, ¿no? Cuando se reencuentran, le dice, ya no eres digna de mí, ya no me has dado quererte, ¿no? Pero en el poema de Storni, la loba no asocia el honor a la castidad. Tampoco se enfrenta al esposo ni al malón, sino a un rebaño de mujeres, a las que interpela para desafiarlas o bien para invitarlas a ser parte de un nuevo colectivo. Les dice en ese mismo poema, la que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy a pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. De aquí en más, con Alfonsina asistimos a la emergencia de un yo que se mira siempre en las otras. Yo es otra, ¿no? En Alfonsina, podríamos decir. Se mira ya sea para diferenciarse de las otras, para confrontar o también para unirse al trabajo conjunto y solidario de las mujeres. Esta es la novedad, creo, que trae la voz de Alfonsina y que conjuga la paradoja de una profunda soledad, siempre dispuesta a darse la mano con las hermanas o a medirse en la distancia con sus adversarias. En este sentido, el poema abre una serie que se continúa en los siguientes poemarios y que va mostrando respuestas, derivas, alianzas, soledades o frustraciones irremediables, como sucede, por ejemplo, en un poema de 1920 llamado Van pasando mujeres, un poema hermoso, ¿no? Donde el repliegue en sí misma o el aislamiento se imponen ante la indiferencia de las otras, pero la asunción del yo sobresale. Dice en ese poema el yo lírico, ¿no? Dice, cada día que pasa, más dueña de mí mismo, de mí misma, sobre mí misma cierro mi morada interior. En medio de los seres la soledad se abisma, ya no domino esclavos, ni tolero señor. Que se da bastante la mano con esa referencia que hacía Marisa hace un rato, ¿no? Sobre su obra de teatro también. Bueno, segunda y última parte, la titulé Callejera. Vamos a ver por qué. Pero ¿de dónde viene este arrojo o esta voz que la crítica contemporánea Alfonsina ha llamado, y la posterior también ha llamado disonante? Por ejemplo, Muschietti, ¿no? Delfina Muschietti, que ha escrito y ha compilado, digamos, las obras completas de Alfonsina Storni en Losada, habla de una voz disonante, ¿no? ¿De dónde viene esa voz? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿De dónde viene y hacia dónde va esta voz que marca un quiebre con la tradición, pero que no se cierra en sí misma, sino que invita a seguirla? La voz de Alfonsina en este primer poemario suyo es una voz callejera y sensible, que hacia atrás conecta con la de una escritora, por ejemplo, como Juana Manso, que también fue poeta, fue pedagoga en la Argentina del siglo XIX, una gran, además, transgresora y una gran luchadora por la educación común y mixta y laica de la mano de Sarmiento, pero que también fue muy
polémica, ¿no? Y muy rechazada, sobre todo por los sectores del catolicismo del momento. Entonces digo, hacia atrás conecta con una Juana Manso, vapuleada por defender la educación laica y mixta en una época demasiado temprana para hablar de derechos femeninos o de independencia. Hacia adelante, ¿no? Si la pensamos hacia adelante, Alfonsina, su voz inevitablemente se proyecta también en una escritora contemporánea como es María Moreno, ¿no? Pensando en la Argentina también, que en los años 80, 1980, fundó un periódico, y acá voy al PowerPoint para mostrárselos. Esta es La Nota, el diario, el semanario La Nota, donde escribía, era cronista, Alfonsina, que llevaba una de sus columnas, como dijo Marisa, y estos son, bueno, ¿no? La revista Alfonsina que creó María Moreno en los 80. María Moreno funda un periódico que lleva el nombre, ¿no? De la maestra para ella, ¿no? Y de esta escritora que es Alfonsina, lleva este nombre como estandarte. Un semanario, digamos, Alfonsina de los 80, donde se esgrimen las nuevas consignas del feminismo argentino de la segunda oleada. Pero además del antes y el después, este primer libro de Alfonsina sintoniza también con su propia época, ¿no? No solo el antes, el siglo XIX y el siglo XXI, sino el propio momento en el que Alfonsina escribe. Digo, sintoniza ella también con su propia época, porque hacia 1916 ya están activos en la Argentina dos grandes movimientos sociales que abren las puertas del siglo XX, ¿no? Que abrieron las puertas del siglo XX. Por un lado, el socialismo y el anarquismo. Por el otro, distinto, el feminismo. Ambas tendencias convergen en el reclamo de derechos laborales para las mujeres. De ahí proviene la fuerza de esa voz que, más que ser disonante, es disidente, a veces gritona o declamadora, también fue declamadora, Alfonsina, trabajó como tal, como lo son, bueno, además las voces mujeriles del anarquismo. Cito a Laura Cordero Viedma, que ha escrito un libro que se llama La voz de la mujer, ¿no? Tomando ese título de un semanario del siglo XIX que así se llamaba La voz de la mujer, pero cito a Laura Cordero Viedma, digamos, releyendo La voz de la mujer en una corta pregunta que ella se hace. Dice, ¿qué convierte a una voz en femenina? Las han llamado feroces de lengua y pluma, dice, refiriéndose, ¿no? a estas mujeres de fines del siglo XIX. Las han llamado feroces de lengua y pluma, escandalosas, franca, plena de escrituras lenguaraces, emplumadas, enfurecidas, no malas lenguas, sino feroces. Alfonsina apenas tenía 4 años en esta época, ¿no? En la época de La voz de la mujer. Ya había nacido, era una niña. Eh, y ese momento, el de La voz de la mujer en Argentina, también coincide con la emergencia de la cuestión femenina, así llamada, ¿no? De la que se ocupan también los intelectuales del momento, intelectuales como José Ingenieros y Ernesto Quesada, ¿no? José Ingenieros escribió un libro que se llamó La cuestión femenina. En 1898, Ernesto Quesada publica un libro, además, donde apoya la emancipación de la mujer, su derecho a educarse y a profesionalizarse, aunque titubea respecto del sufragio femenino o lo imagina mejor para tiempos futuros. En la Argentina, la historia feminista está unida a las luchas obreras, ha dicho Dora Barrancos, una especialista también en feminismo en Argentina, haciendo referencia a las huelgas que encabezaron las maestras de San Luis en 1881, y por eso no es casual que sea el mismo Quesada quien escriba, además, sobre la cuestión obrera y su estudio universitario en 1907. Muy bien. No pasarán entonces muchos años más antes de que Alfonsina entre en las filas de las activistas, ¿no? Ya en 1911, recién recibida de maestra en la Escuela Rural de Coronda, con solo 19 años, escribe en periódicos rosarinos y es vicepresidenta del Comité Feminista de Santa Fe.
Así que la joven autora de La inquietud del Rosal escuchó de cerca esas voces batalladoras, leyó la prensa socialista, frecuentó los mitines y conoció a las activistas más radicales que peleaban o urdían tácticas en favor del sufragio femenino, como es el caso de Julieta Lantieri, la primera mujer que en 1911 en la Argentina logró poner un voto en las urnas aprovechando un flanco en la legislación electoral de comienzos de siglo que, por supuesto, después de que ella votara, sería corregido. Se presentó a las urnas Lantieri y votó aprovechando que no, en los estatutos no se prohibía el voto de la mujer. Entonces dijo, yo voy a votar. Y votó, pero después se corrigió. Se corrigió hasta que, bueno, el sufragio se abrió para todas a mediados del siglo, ¿no? Muy bien, Borges todavía para esta época no había regresado de Europa. Girondo no había publicado aún sus 20 poemas para ser leídos en el tranvía, ni Nora Lange había escrito, por ejemplo, La calle de la tarde, ¿no? Nora Lange también fue poeta y sus primeros libros fueron de poesía. La calle de la tarde es del 25. Lugones también es una influencia en la inquietud del Rosal, pero sobre todo Rubén Darío, que además de producir un quiebre ideológico con la tradición, explora novedades formales en sus versos. En este sentido, es notable, perdón, en este sentido, digo, es notable la articulación poética de un poema como La Loba, que ofrece una superficie sutil de variaciones métricas, y acá copié para terminar el poema, así por ahí lo pueden ir mirando. Digo, La Loba ofrece una superficie sutil de variaciones métricas, una entonación muy propia que logra mantener la regularidad y la armonía en el ritmo, combinando versos de arte mayor y menor que se quiebran en el estribillo como con el que se abre y cierra la pieza, produciendo una alteración visual y sonora que captura de inmediato la atención del lector o la lectora. Toda la cadencia métrica del poema busca expresar en la forma lo que pregona el contenido a través de una fluidez que intenta ser libre, como es libre, decía, subrayando la palabra al comienzo, la mujer que habla y desafía. Mujer que trabaja, que arriesga, que va contra la norma de la moral burguesa, pero defiende su dignidad con la cabeza en alto. Y cierro con la voz de Alfonsina que dice, en un momento de este poema, ¿no? Dice, yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Bueno, creo que quedó en el otro, en la otra visión, pero bueno, por lo menos para que puedan darle una ojeada y se queden con las ganas de leerlo en calma, ¿no? Al poema y de seguir leyéndola a Alfonsina, ¿no? Y siguiendo esta Bueno, antología, que seguro que va a ser una entrada buenísima para seguir conociéndola. Bueno, profundizando. muchas Sí. gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Graciela, por esta exposición tan significativa, inspiradora, que abre lecturas. Además, es- pensaba, ¿no?, en cómo, qué importante todo este antes, que has trabajado tanto, ¿no?, el siglo XIX, porque es una forma de poder ver todas las herencias que recibió Alfonsina, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ver ese diálogo entre los dos siglos, ¿no? Y también algunos ecos de tu mujer romántica en tu exposición. Estaba pensando en que me había quedado pensando en esto que decías de este yo que apela, este yo lírico que apela a otras mujeres, ¿no? Intentando despertarlas. Y pensaba, por ejemplo, en la carta lírica a otra mujer, que pertenece a un libro bastante temprano, Languidez de 1920, pero a mí tengo como una cierta debilidad por una serie que está dentro de Ocre de 1925, que son tres poemas como que ofrecen como un espacio de interlocución, donde lo que hace Alfonsina es hacer entrar la voz de otras mujeres con las que habla, incluso con estilo directo, ¿no? Es decir, como recreando las palabras de las otras mujeres.
¿no? Entonces dice, por ejemplo, bueno, justo cuando uno busca las cosas no las encuentra, pero uno se llama y agrega la tercera, ¿no? Es decir, como que una dice una cosa, la otra agrega y agrega la tercera, ¿no? Una que habla del marido, otra que habla de su situación, etcétera, ¿no? En estilo directo. Y es como ofrecer como este cobijo, este espacio de interlocución donde entra también en estilo directo la voz de otras mujeres que tienen otras edades, que tienen otras experiencias, que tienen otros estados civiles, ¿no? Y eso me encanta. Me parece que a partir de Ocre hay Sí. como una inflexión en esto, ¿no? Sí. Y No, me no, hiciste, perdón, sí, sí, totalmente, sí, y es que ella, por eso es que, digamos, por ahí ver este poema de los comienzos es interesante por lo que va a venir después, como vos decís, sí, porque, digamos, por un lado está esta cuestión de la excepción, si querés, de la oveja descarriada, al revés, ¿no? sí, Que ella se ve a sí misma como una oveja descarriada y se pregunta, ¿no? Y que, bueno, ¿y qué va a pasar, no? La mirada de las otras, pero claro, después, como bien sí, decís, a medida que sí, va avanzando, o sea, la mm, búsqueda, la interpelación a las mujeres, mirar a las mujeres, hacer entrar su voz, su imagen, la diversidad, tanto en las poesías como en las crónicas, es algo totalmente persistente en Alfonsina. Incluso también otra cosa que a mí me encanta, que es el tema de las, bueno, las hermanas, ¿no? Hoy, en ese poema dice, hoy han venido a verme mi madre y mis hermanas, o sea, las pares de la propia familia y las ancestras. Y en ese sentido, me parece que Alfonsina es como una, por eso también se la ha leído bastante, bueno, digamos, va, que es una artista, es una poeta que fue popular, ¿no? A pesar de que la crítica, no toda la crítica fue eh, favorable en su momento, pero es una voz que es como una voz bisagra de todos los tiempos, nos convoca mucho a nosotras hoy, porque Alfonsina efectivamente se puede leer para atrás, se puede leer en un adelante que llega hasta el ahora, que ¿no? O tiene en sea, realidad un poema de que ha comentado hace pocos años en, ay, bueno, un poeta que ha trabajado precisamente sobre el poema, un poema donde ella habla de una manada, de una violación en manada. claro. Entonces, que fue un poema rescatado posteriormente. Entonces, digamos que esto que está diciendo es que nos interpela, que incluso leyendo desde el presente podemos identificar antecedentes de noticias que vemos en los diarios cotidianamente y con un lenguaje lírico ya Alfonsina lo estaba diciendo en 1930, entre Y ni 1920 y hablar de las 1930. crónicas, como vos dijiste, las crónicas, o sea, Sí, bueno, sobre las crónicas se ha trabajado bastante, Tania Diz sobre todo, y bueno, y Alicia Salomone, y Graciela Queirolo, o sea, son por lo menos digamos, en Argentina y Chile, en el caso de Alicia, quienes yo más conozco, ¿no? Bueno, Wayne Patrick también trabajó, pero sobre las crónicas se trabajó bastante, pero es muy interesante ver la sí. continuidad que La hay entre crónica continuidad. y poesía, porque ella Sí, está sí, pensando sí, lo sí. mismo, son formas Sí, nada más no, sí, diversas, sí, sí. pero bueno, Jorge ¿no? Bocanera, ahí me acordé. Jorge Bocanera, si Ah, quieren, busquen, sí, como en 2019-2020 analizó el poema, este poema así como precursor sobre la violación en manada de Alfonsina Storni, que no había sido incluido anteriormente en libros, ¿no? Y aquí acabo de encontrar estos tres poemas, ¿no? Que este espacio de interlocución con otras mujeres. Rueda, la otra amiga y agrega la tercera. Es decir, una es la mujer mental, la otra es la que es la mujer monja, en fin, digamos, es como que se abre el abanico, ¿no? A los otros yoes femeninos con voz en primera persona, ¿no? Así que bueno, yo creo que podemos ir terminando. Muchísimas gracias, Graciela, otra no, vez. Muchas gracias gracias a vos, por Marisa, me encanta siempre compartir la espacios complicidad. y acá sí, y aparte con Alfonsina es como divino. Sí, Así que bueno, sí. felicitaciones Bueno, por la antología y bueno, y esperemos que llegue a mucha gente que estoy segura de que les va a gustar. bueno. Entonces los saludo a la Fundación Huidobro, a Mario Meléndez, a Andrés Colque, muchísimas gracias por el apoyo, también a Javier Alvarado, que iba a estar hoy, que no pudo estar con nosotras, pero bueno, también a Daniel Calabrese, a los directores de RIL, y bueno, que sigan apostando por la poesía de mujeres y también con una visión panhispánica, ¿no? Que creo que esto nos enriquece también a todos. Así que saludarlos y bueno,
terminamos aquí. Gracias.